Continuamos con la segunda parte de la reanimación cardiopulmonar en neonatología. Ya nos queda pocas cosas como para evaluar. Eh, sí, por ahí algunas cuestiones importantes con respecto a la medicación y con respecto a algunas vías alternativas de ventilación. Una de las formas alternativas de lo que es la ventilación es utilizando máscara laríngea. El problema que tiene la máscara laringia es que, primero, el tamaño, cuando son muy prematuros, no hay un tamaño que pueda corresponderle. Y por otro lado, en general es un poco la falta de experiencia que en general tenemos en neonatología para utilizar la máscara laringia. Pero puede ser una opción interesante para poder usarla. Lo que hay que hacer es seguir con el recién nacido en forma de posición de olfateo, ¿sí? O sea, con la punta de la nariz dirigida hacia arriba, y hay que introducir con el dedo índice la máscara laringia, utilizando el paladar duro como guía, para decir así, siempre apoyado en el paladar duro. Hay que introducirlo suavemente más allá de la lengua hasta que haya una pequeña resistencia y se introduce con el balón desinflado. Una vez que está colocada, que hizo la resistencia, hizo, por decir así, como que llegó hasta un punto tope, se infla el balón con no más de 4 milímetros de aire, notando un resalto en el dispositivo al finalizar esa acción. La máscara laringea, cuando está inflada, cubre la laringe, permitiendo ventilar en forma adecuada al unirla a la bolsa de reanimación o a un reanimador con pieza entera. En anomalías, se podría utilizar por ahí en anomalías congénitas que afectan la boca, el labio o el paladar, que sea difícil un buen sello o bien una mala visualización de la laringe con laringoscopio, como pasa en los síndromes por ahí de Robben, como una pequeña mandíbula pequeña o lengua relativamente grande, o en caso de que haya una ventilación insuficiente. Si después de colocarla se evidencia una mejoría de los signos vitales, o sea, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, sonidos respiratorios, quiere decir que se colocó correctamente. Ahora, eh, hay que recordar que no es como el tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Y si el recién nacido, a pesar del cuadro que necesita ventilación, está haciendo algo de respiración, puede estar llorando y lo vamos a escuchar, a diferencia que con el tubo endotraqueal. Acá podemos ver en la figura cómo con el índice uno lleva la máscara laringia, ¿sí? Esta es la válvula que va desinflada, ¿sí? Llega hasta hacer pasando la lengua y una vez que está introducida, ¿no es cierto?, se infla. Habría que tener la jeringa con 4 mililitros de aire colocada. Entonces, una vez colocada se llega a inflar y eso hace de que pueda quedar conectada para hacer ventilación de una forma alternativa. Con respecto a los medicamentos, el único medicamento que tiene casi posibilidades de poder usarse es la adrenalina. Entonces, si la frecuencia cardíaca permanece inferior a 60 latidos por minuto, luego de 60 segundos de reanimación cardiopulmonar eficaz y coordinada, esto significa después de los 60 segundos de eh, ventilación a presión positiva y masaje cardíaco, y aún así continúa, ¿no es cierto?, por debajo de 60 latidos por minuto, se debe hacer adrenalina en lo posible por vía endovenosa 0,1 a 0,3 mililitros por kilo de solución 1 en 10.000. Lo importante es por vía de elección, que es el catéter umbilical, ¿sí? Y eso es introducir el catéter umbilical unos pocos centímetros hasta que haya retorno de sangre, y en el momento de que haya retorno de sangre, ahí se deja para hacer la adrenalina. Si hubo un parto dificultoso y hubo una gran cantidad de pérdida de sangre o algo, digamos, como un desprendimiento de placenta y no responde a la adrenalina, podría realizarse una expansión con solución fisiológica 10 mililitros por kilo,
pero hay que tener en cuenta que no es lo más frecuente. Por otro lado, como decimos, la adrenalina hay que diluirla porque la adrenalina tiene 1 miligramo en 1 mililitro y además hay que decir que la adrenalina también se puede usar por tubo endotraqueal. Como dijimos, la administración de medicamentos, la vía umbilical es la indicada y digamos, es la mejor vía y la más accesible en el momento de la reanimación. Un catéter 3,5 o 5 French con técnica estéril y una vez que se corta el cordón, se ven las dos arterias y la vena, que siempre es la más grande, se introduce el catéter, nada más que hasta que haya retorno de sangre. 2 a 4 centímetros, cuando ya, digamos, hay flujo de sangre, cuando se aspira, digamos, hay que utilizarla menos profundidad, por supuesto, en lo prematuro y sobre todo porque la inserción a nivel del hígado puede causar daño importante. Administración de medicamentos también se puede hacer por tubo endotraqueal, ¿sí? Como dijimos, ahí se puede entre 0,5 a 1 mililitro por kilo, se puede hacer siempre de la adrenalina diluida y la intraósea, pero en general la intraósea es más probable en pacientes que vengan por externo y que lleguen chocados y de acuerdo a la cantidad de días no vamos a tener la vía umbilical para poder hacerlo y eso hace de que se pueda utilizar la vía intraósea. Como dijimos, la recomendación es 1 en 10.000, intravenosa, se puede considerar la vía endotraqueal, como dijimos 0,3 a 0,5 a 1 mililitro por kilo si es por vía endotraqueal de la dilución, ¿sí? Hay que prepararla en jeringas de 1 mililitro y se tiene que pasar tan rápido como sea posible. ¿Cuáles son los efectos que tiene la adrenalina? Aumenta la fuerza y frecuencia de las contracciones cardíacas, causa vasoconstricción periférica. Las dosis subsecuentes deben ser administradas por la vía umbilical si es que si es posible, si se hizo alguna por vía endotraqueal. Y eso nos permite que se pueda ir repitiendo las distintas dosis. La pobre respuesta que pueda dar la adrenalina para que continúe con frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, siempre hay que corroborar la efectividad de lo que es la ventilación, el masaje cardíaco, la intubación y la administración de adrenalina si se hizo en forma correcta. Si todo esto está en forma correcta, recién ahí tenemos que ver y considerar la posibilidad de una hipovolemia. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para la expansión de volumen? Si ella no está respondiendo a la reanimación, parece que está en shock, pata pálido, pulsos débiles, frecuencia cardíaca persistentemente baja, sin mejoría del estado circulatorio, o si puede haber una historia, como dijimos, asociada a pérdida sanguínea fetal, ¿cierto? Por ejemplo, sangrado vaginal extenso, desprendimiento de placenta previa, o si hay una historia previa de gemelo con lo que sería transfundido transfusor, y esto haría una transfusión feto-fetal en el cual la expansión podría estar indicada. ¿Cómo se hace la expansión con volumen sanguíneo? Lo recomendado es solución fisiológica. Se acepta que se puede hacer el lactato de Ringer o sangre 0RH negativa, pero la indicación es solución fisiológica. Entonces, solución fisiológica, 10 mililitros por kilo, por vena umbilical, que ya la teníamos y seguramente estuvimos haciendo la adrenalina, y hay que colocarlo en una jeringa grande, ¿no es cierto?, la preparación, y la velocidad es aproximadamente durante 5 a 10 minutos. ¿Qué se espera de la expansión? Que haya incremento en la frecuencia cardíaca, pulso más fuerte, disminución de la palidez, incremento de la presión arterial y seguimiento si persiste, o sea, si empieza una mínima mejoría, pero persiste la hipovolemia, se pueden repetir los expansores en dosis de 10 mililitros por kilo. Ya dijimos con respecto de la medicación, si no hay mejoría,
lo que hay que rechequear es todos los pasos y después recién considerar, ¿no es cierto?, la hipovolemia. Y por supuesto, si a pesar de eso hay latidos ausentes, hay que considerar que puede haber habido malformaciones en la vía aérea, problemas pulmonares como neumotórax, hernia diafragmática, cardiopatías congénitas, y también en algún momento va a haber que considerar discontinuar la reanimación. ¿Qué pasa con la recepción del recién nacido prematuro en sala de parto? Hay factores que pueden condicionar la viabilidad de los prematuros externos. La edad gestacional es uno y es uno de los más importantes. Por ahí si hay alguna morbilidad materna o morbilidad neonatal, si hay maduración pulmonar fetal, el sexo, porque el sexo masculino es mayor riesgo, y la actitud, ¿no es cierto?, del equipo frente a la prematurez extrema y por supuesto el lugar de nacimiento. No es lo mismo que un recién nacido prematuro nazca en lo que es, sería una maternidad con nivel 3B de neonatología a que necesite una derivación. Estos elementos necesarios para una recepción de un recién nacido pretérmino no cambia mucho con respecto a lo que es un recién nacido a término. Lo que pasa es que hay que tener algunas consideraciones con respecto a tener una bolsa o sábana plástica, tener toallas precalentadas, ¿sí? Tener lo que sería mezclador de oxígeno que debería estar en todo momento, el laringoscopio con ramas para prematuro, o sea, después el resto, por supuesto, tener catéteres para prematuro, el resto no cambia, ¿no es cierto?, de lo que es una reanimación, una recepción de un recién nacido a término. La ligadura de oportuna del cordón, ya lo hablamos en la primera etapa, digamos, si el recién nacido no requiere reanimación, es conveniente demorar un poco la ligadura del cordón, a lo menos 30 segundos o 30-60 segundos, pero dijimos que hay que ir estimulando al recién nacido y deberíamos pensar en que el recién nacido pueda hacer las respiraciones necesarias como para poder cambiar, sería así, la fisiología que trae la placenta, y eso nos permitiría no pensar en cantidad de tiempo, sino en cantidad de respiraciones efectivas. Esto estamos hablando justamente si no requiere reanimación. Si el prematuro requiere algún tipo de reanimación, rápidamente se deberá cortar el cordón y hacer, ¿no es cierto?, digamos, la reanimación pertinente. Hay que tener en cuenta con el recién nacido prematuro es que es un indicador de calidad la temperatura. ¿Sí? Hay que registrar la temperatura al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, hay que combinar estrategias, ¿no?, para prevenir la hipotermia. Hay que mantener una temperatura entre 36,5 y 37,5, ¿sí? Y para eso podemos cubrir, como está acá en la figura, con una bolsa de polietileno el cuerpo hasta el cuello, dejando la cabeza libre de secarlo, colocarlo debajo de la fuente de color radiante y estabilizarlo de manera habitual. Y una vez que tenemos eso, se coloca el gorro. La temperatura en sala de parto tiene que estar entre 24 y 26 grados. Y también es cierto que se podría utilizar colchones térmicos que sirven, ¿no es cierto?, para mantener la temperatura dentro de la normalidad. Los gases, tanto el oxígeno como el aire, deberían tener un humidificador y ser húmedos y calientes. ¿Cómo utilizar el oxígeno? Y en realidad, como dijimos, de acuerdo a la edad gestacional, podríamos decir que aquellos recién nacidos con edad gestacional, ¿no es cierto?, menor de 30 semanas, se podría comenzar con una FiO2 de 30. Y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, ir aumentando, disminuyendo de acuerdo a la oximetría de pulso. En aquellos más de 30 semanas se podría comenzar con una FiO2 de 21. Hay un rango alto acá, en lo que significa entre 30 semanas y 36 semanas, cuando estaríamos hablando por ahí entre 34 y 36 de lo que es prematuros tardíos. Pero
Nadie va a decir y va a depender de cada caso si uno empieza con un 32 semanas con 30 y después baja a 21%, siempre teniendo en cuenta lo que es la transición normal, ¿no es cierto? La transición normal de la saturometría, ¿sí? Hay que recordarlo que a los 10 minutos puede estar saturando 85 a 95% y está dentro de lo normal. Y si satura 80% a los 5 minutos, no es para agregar oxígeno extra. De acuerdo a eso, ¿no es cierto? Hay que tener también en cuenta que los prematuros alcanzan la saturación de 85 un poco más tarde que los de término. Entonces, esta posibilidad, digamos, de poder esperar un poco con concentraciones de oxígeno más bajas. También se debe utilizar la presión e insuflación más baja posible, siempre usando, por supuesto, un manómetro, y generalmente resulta adecuado emplear una presión inspiratoria máxima entre 20 y 25. Hay que tener en cuenta que los prematuros están carentes muchas veces de surfactante y a veces se necesita en relación por ahí presiones más altas que lo de término. No quiere decir que tengan que darse presiones más altas, sino que en relación al peso. Y por supuesto que si uno tiene un reanimador empieza en T, es importante porque uno empieza con la válvula, ¿no es cierto? O sea, poniéndole una presión expiratoria, una PEP de 4 a 6 centímetros para mantener abiertos los pulmones. Acuérdense que el tema de la ventilación con la bolsa autoinflable, ¿no es cierto? Hay que hacerla en general con el tubo endotraqueal, ¿sí? Con la válvula de PET y asimismo es bastante complejo poder mantenerla. Ya dijimos con respecto a lo que es el CPAP, se debería utilizar el CPAP. Y después, esto que es muy complejo es el rol de los padres en las decisiones éticas. A veces los padres nosotros los dejamos muchas veces de lado y tienen que tener un rol principal en la decisión de la atención de sus hijos. Realizar un consentimiento informado con información completa y verdadera, sobre todo si tenemos patologías previas que sabemos de lo que va a pasar. Es importante mantener una conversación previa al nacimiento con el equipo de salud y la familia. Muy importante documentar siempre la conversación de los padres. No hacer promesas rígidas antes de tener una información adecuada. O sea, no es que se va a morir ni que se va a vivir sí o sí. Si el equipo de salud no logra un acuerdo con los padres, hay que consultar a un comité de ética o buscar un consejero legal. Esto es por nada más por ahora. Muchísimas gracias.